Hola, mi nombre es Javier García y en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear zonas interactivas invisibles en una presentación de PowerPoint. En un vídeo anterior estuvimos hablando de la utilización de los vínculos para poder hacer que nuestra presentación fuese interactiva, es decir, que se pudiese desarrollar en un orden determinado. Hoy lo que vamos a hacer es ver cómo podemos crear diferentes zonas invisibles que actúen como botones. De manera que, por ejemplo, al pasar por diferentes zonas de nuestra diapositiva, pues podamos ver unas cosas o podamos ver otras. Con este ejemplo, además, vamos a poder ver cómo podemos conseguir un efecto en el cual nos va a dar la sensación de que no cambiamos de diapositiva, sino que parece que estamos todo el rato en la misma y que van apareciendo diferentes informaciones. Bien, en primer lugar, lo que voy a hacer va a ser decir pues que la presentación tenga un diseño, pues en este caso puede ser completamente en blanco o con un solo título. Vamos a ponerla con un solo título. Para ello nos iríamos a inicio y desde este botón de aquí, donde nos pone diseño de diapositiva, vamos a elegir una que ponga solo el título. En esta presentación voy a incluir, por ejemplo, una imagen. En concreto, voy a utilizar una imagen, por ejemplo, de un coche. Vamos a querer mostrar como pues, las ciertas características de ese vehículo, de manera que cuando nosotros vayamos pasando por diferentes zonas del mismo, pues nos aparezca una información relativa a esa zona. Yo he descargado una fotografía, la he puesto en la misma carpeta en la que puse las imágenes de la presentación del otro día, pero bueno, me da igual en principio. Iríamos a insertar, iríamos al apartado imágenes y dentro de imágenes le digo que quiero una imagen que está en este dispositivo. En este caso vamos a elegir esta fotografía de este vehículo. Lo que haríamos ahora sería adaptar la fotografía a lo que sería nuestra diapositiva. Para ello la voy a poder arrastrar, por ejemplo, hasta aquí y ahora desde una esquina pues puedo ir estirando, vamos estirando, estirando, estirando hasta llegar al borde de la diapositiva y ya tendríamos de momento nuestra foto colocada en la zona inferior de la diapositiva. Esta foto la puedo enviar por detrás del resto de elementos. Vemos que ahora esta fotografía está tapando el texto del título. Entonces lo que voy a hacer va a ser enviar atrás. También en enviar atrás teníamos una opción que dice enviar al fondo. Si le digo enviar al fondo pasará por detrás del todo de todos los elementos. Nos vamos a encontrar ahora, por ejemplo, con que tenemos aquí un cuadro para el título, pero todavía nos queda una franja blanca por aquí. Si queremos, lo que podríamos hacer sería dibujar una figura. Vamos a ir viendo ya cómo podemos ir creando ciertos efectos para que nuestras diapositivas queden pues, con un aspecto más atractivo. Entonces, aquí mismo, donde tenemos la opción de insertar, tenemos las formas. En este caso voy a elegir, por ejemplo, un rectángulo. Voy a dibujar ese rectángulo pues desde el borde de la diapositiva hasta, por ejemplo,
un poco más abajo de lo que es la fotografía. Incluso si queremos lo podemos estirar más, vemos que el rectángulo pues lo puedo estirar más que lo que ocupa la fotografía y le podemos dar un color de relleno. En este caso voy a decir que el relleno de la forma pues sea, por ejemplo, un degradado. Y después elegiremos, aquí donde nos dice más degradados, podemos elegir diferentes opciones. Aquí tenemos un apartado que nos dice relleno sólido. Si digo que quiero un relleno degradado, vemos que el relleno de esa figura efectivamente ya es degradado. Y podemos elegir diferentes tipos de degradado. En este caso, por ejemplo, pues puedo decir que el color inicial sea color negro. Vamos a elegir aquí color negro. Entonces vemos que en la parte superior de esta figura ya nos aparece un degradado que va hacia el color negro. Aquí tenemos diferentes opciones. Es decir, cuando tenemos un degradado podemos añadir diferentes colores. Es decir, si esto lo separa un poco, vemos que me dice que pasaría del negro al azul. Del azul, por ejemplo, si marco este otro, pues podría pasar a amarillo. Y vemos que el degradado va teniendo diferentes zonas y que las podemos ir desplazando de un lugar a otro. En mi caso, no necesito tantos colores. Simplemente quiero que el color empiece en negro y después que vaya degradando hacia un color transparente. Por tanto, por lo menos una de estas las voy a quitar. ¿Por qué quito una? Bueno, en este caso han desaparecido todas, puedo añadir una más si quiero. Aquí podría elegir, por ejemplo, el color transparente. Es decir, si yo aquí hago clic sobre este punto y me voy hacia aquí abajo, vemos que puedo aplicar una transparencia. Esa transparencia puede llegar a ser del 100%. Esto lo que hace es que el color vaya degradando hacia el 100%. Este color, aquí va de azul clarito, pero podría ser un azul a lo mejor más oscuro, así, más parecido a este que teníamos de fondo. Pero, de todas formas, ya os digo, me va a dar un poco igual, porque aquí, por ejemplo, puedo decir que quiero otro. Ya tenemos otro delimitador de degradado. Y en este caso, le voy a decir que aquí el color sea, por ejemplo, pues el mismo azul este que teníamos. Sí que lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, desde aquí, decirle que la transparencia sea del 100%. Y voy a poder jugar con el degradado para desplazarlo más arriba o más abajo. De esta forma podemos conseguir que nos quede ese rectángulo con ese aspecto. Si lo queremos modificar en cualquier momento, podríamos desplazar. De esa manera conseguiríamos este efecto. El color, pues a lo mejor aquí, si en vez de poner este, le digo que le pongo el color negro, vamos a ver qué tal queda. Vemos que queda más oscuro, entonces vemos que podemos añadir el color negro. Vemos que así el color se va integrando en la fotografía. Incluso si quisiera, podría hasta estirar parte del cuadro hacia afuera para que así quedase
más suave el degradado. Podemos movernos para acá. Lo que me interesa es tapar esta zona donde ya entra en la fotografía. Así ya me va bien. Vemos que muchas veces esto es cuestión de ir probando un poco para ver qué elemento nos da un resultado mejor. Si marco este rectángulo que hemos marcado aquí, el degradado, y le digo enviar atrás, ya pasará por detrás de lo que son las letras. Este cuadro de texto lo voy a modificar. De manera que voy a escribir aquí, por ejemplo, el nombre del vehículo, que ahora, al usar el texto de color negro, pues no se ve bien. Y para ello lo que hago es pulsar escape, y si nos vamos a inicio, pues lo que puedo hacer de aquí es elegir el color del texto. En este caso voy a elegir unas letras blancas, voy a elegir otra fuente, por ejemplo esta. Vamos a ver. Y le voy a decir que sea, por ejemplo, en negrita. Esta letra la puedo hacer más grande. Creo que había otra que era parecida. Un poco más condensada. La voy a buscar. Vemos que hay muchas fuentes, depende de las que tengamos instaladas, pues podemos hacer más cosas. Me la he pasado, a ver. Esta de aquí. Esta me gusta más. Un poco más condensada. Y voy a hacer la letra un poco más grande con este botón. Si este cuadro del título lo queremos colocar un poco más arriba, pues simplemente, como está ahora con el borde continuo, si le voy dando la flecha hacia arriba, veremos cómo ese objeto va subiendo. También apreciamos por aquí, por ejemplo, una raya. No me había dado cuenta. Esta línea es porque este objeto que yo había dibujado antes tiene un contorno. Si venimos aquí a formato, al formato que aparece en la parte superior derecha, vemos que en el apartado de contorno de forma le puedo decir que sea sin contorno, con lo cual ya vemos que este objeto que tenía el degradado ya se integra perfectamente con la fotografía. Voy a pulsar fuera y voy a encajar la diapositiva en la pantalla. Bien. Ahora que tenemos esto, nos encontramos con que lo que puedo hacer es plantear como que esta de aquí fuese la diapositiva principal, la que va a funcionar como si fuese nuestro menú de opciones. Aquí, a diferencia de la otra presentación que hicimos del restaurante en el que podíamos ir eligiendo diferentes platos, lo que voy a hacer es que haya unas zonas en las cuales cuando pasemos por encima vaya a otra diapositiva. En concreto, pues vamos a poner, por ejemplo, 3 diapositivas más, como si hubiese tres elementos que quisiéramos comentar. Entonces, lo que haría sería, en primer lugar, establecer una zona que va a ser como una zona invisible, que cada vez que yo pase por encima de esa zona, me va a llevar a esta diapositiva número 1. Da igual si ya estoy en ella, no me voy a preocupar.
Para esto lo que haríamos sería, en esta misma diapositiva, dibujar ya una forma rectangular que cubra toda nuestra diapositiva. Aquí cuidado, porque el recuadro anterior se salía de la diapositiva. Con lo cual, si no quiero poner el cuadro que sobresalga de la diapositiva, pues me da igual. Este cuadro le voy a decir que sea sin relleno y que sea sin contorno. Antes de nada, como había colocado la diapositiva un poco por fuera de lo que era el recuadro este, lo he colocado un poco por fuera de la diapositiva, voy a ver cómo se visualiza el título. Antes de nada, aquí me doy cuenta de que el título me he despistado un poco. Es importante comprobar esto, porque si no nos pueden ocurrir estas cosas. Si colocamos elementos que están fuera de la diapositiva, como en este caso este cuadro negro, nos puede despistar. De manera que aquí el cuadro, si yo lo hago más corto, veo que la diapositiva llega hasta aquí y veo que las letras me quedan cortadas. Entonces, voy a hacer ahora que las letras bajen un poco más abajo, no tanto. Las pondré por aquí. Vamos a suponer que dejo el degradado así como está. Y esto lo echaremos un poco más a la izquierda, pero no tanto. Una cosa así. Vamos a ver qué tal nos queda ahora. La visualización, ahora vemos que sí, que ya el texto se visualiza por completo y nos queda un poquito de margen por la parte superior, con lo cual ya queda mucho mejor presentado. Más que nada porque si las letras quedan cortadas no es que quede precisamente muy bien presentado. Vale. Ya tenemos entonces una zona invisible. Un momento, que no sé si al final la he borrado. Sí. O he puesto que... Bueno, la pondré otra vez, que me parece que la he borrado. Entonces, insertaría una forma rectangular y la colocaríamos cubriendo lo que es toda la diapositiva. A veces no es necesario cubrirla toda, pero bueno, si la cubro toda, pues no va a pasar nada. Esta forma, lo que voy a hacer ahora va a ser aclararla un poco. No la voy a hacer de momento invisible del todo. Después ya le diremos que será sin relleno. Pero, de momento, la voy a hacer, pues, el relleno, donde dice aquí más colores de relleno, le voy a decir que tenga una cierta transparencia. Por ejemplo, pues un 70%. Así. Esto lo que hace es que nos deja medio ver el objeto, incluso le voy a dar un poquito menos de transparencia para que se aprecie más. Y le voy a dar otro color, ya que este tono azul, al tener la foto, el fondo azul, pues nos ayuda a que se nos, como que se nos mezcle un poco lo que es el fondo con lo otro. Entonces, el relleno de forma, le voy a decir que sea, por ejemplo, de color rojo, y donde ponía en más colores de relleno, pues la transparencia le voy a dar que sea, por ejemplo, de un 50. Así se ve más rojo. Luego ya lo ocultaremos. El darle este color en un primer momento nos ayudará a diferenciar lo que es cada uno de los elementos. Así pues los podéis seleccionar más fácilmente. Voy a definir ahora una zona interactiva. Esa zona interactiva la voy a hacer con una forma, en este caso puede ser una forma básica
o puede ser una forma que yo vaya generando sobre la marcha. Por ejemplo, con esta herramienta de aquí nos permite crear formas libres. Entonces, por ejemplo, vamos a resaltar lo que sería la zona del faro. Un momento. Ahora. Me sale una línea. Que es que me está fallando el ratón. Bueno, si no, dibujaré un rectángulo que mida mejor, que el ratón me hace un doble clic de vez en cuando. Por ejemplo, aquí. Vemos que tenemos aquí una figura. Esta figura la podemos girar un poquito, si queremos adaptarla un poco más a la forma, como sea. Ya me va bien así. Entonces, tenemos esta figura que me va a permitir, digamos, definir un área en la que cuando nosotros pasemos, pues vaya a una determinada diapositiva. Puedo definir, por ejemplo, otra forma. En este caso voy a hacer, por ejemplo, una elipse. La voy a colocar por aquí, por encima de la rueda. Y la voy a estirar para adaptarla, más o menos, a lo que es la llanta. Y después, pues supongamos que aquí, donde están estas zonas, pues vamos a indicar que tenemos unas entradas de aire para refrigerar el motor o lo que sea. Para esto, pues lo que puedo hacer es dibujar también alguna forma. Vamos a dibujar una forma por aquí que cubra esta zona. Esta no me gusta. A ver si puedo dibujar la forma libre, si no me falla el ratón. Ahora parece que ha ido bien. Que a veces me hace un doble clic. Entonces desde aquí puedo ir haciendo clics y dibujar una figura que tenga aproximadamente, tampoco importa que sea exacta, la forma de estas entradas de aire. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. El relleno, vemos que ya tiene esta forma. Podría haberla alargado un poco más, es igual, así mismo. El color de relleno me da lo mismo. Luego ya os digo, lo voy a hacer invisible. Entonces, habíamos comentado el otro día que a un objeto le podíamos poner un vínculo. Hoy vamos a hablar de otro elemento que son lo que se llaman las acciones. Las acciones pueden actuar también como un vínculo, pero lo que nos van a permitir es que, por ejemplo, sin necesidad de hacer clic, sino simplemente pasando el ratón por una determinada zona, pues podamos hacer que salte de una diapositiva a otra. Sin necesidad de apretar, de hacer clic con el ratón, lo cual da una sensación mucho más, no sé, más profesional, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, si recordamos bien, el otro día dijimos que cuando nosotros queremos colocar vínculos sobre un objeto y ese vínculo nos tiene que llevar a una determinada diapositiva, es importante que esa diapositiva ya esté creada previamente, porque si no, no le puedo poner el vínculo. Es decir, si yo no tengo la diapositiva 2, pues resulta que no voy a poder poner un vínculo que me lleve a la diapositiva 2. Para ello, lo que voy a hacer es, de momento, voy a insertar aquí 3 diapositivas más.
no me voy a preocupar de colocar de momento nada más que hacer las 3 diapositivas. Es decir, aquí por ejemplo digo que quiero una nueva diapositiva completamente en blanco, ¿vemos? Pero aunque esté en blanco, ya me sirve para después poder decir que esto vaya a la diapositiva 2. Después ya le pondremos el contenido que queramos. Voy a insertar otra nueva diapositiva, también completamente en blanco, y otra más. Pongo 3 porque he dicho que iba a necesitar 3. En este caso, estoy en la diapositiva número 1 y lo que quiero es que, por ejemplo, si paso por encima de esta zona, vaya a la diapositiva 2. En la diapositiva 2 explicaremos lo que es esa zona. En este caso diremos que son unos faros de xenón, por ejemplo. Podemos dar más explicación. Cuando pase por encima de esta llanta, quiero ir a la diapositiva 3, en la cual hablaremos de las llantas de aleación ligera, no sé qué, ultra resistente y no sé qué más. Todo lo que queramos poner de las maravillas de este vehículo. Y cuando pasemos por encima de esta otra zona, lo que quiero es que vaya a la diapositiva 4, en la que hablaremos de esas entradas de ventilación para que se refrigere nuestro motor. Entonces, lo que haríamos sería lo siguiente. En primer lugar, voy a seleccionar este recuadro y en el apartado de insertar, en esta zona donde estuvimos trabajando el otro día, en la que poníamos lo de los vínculos, pues en este caso le decimos que en vez de un vínculo quiero utilizar una acción. Habrá que tener cuidado, porque cuando generamos una acción vemos que nos aparecen 2 pestañas. Las acciones pueden tener múltiples efectos, es decir, por ejemplo, puedo hacer que cuando pasemos con el ratón por encima haga algo y que cuando haga clic haga otra cosa. En este caso nos encontramos con lo siguiente. Cuando yo haga clic con el ratón no quiero que haga nada, ahí simplemente no quiero que esto tenga que hacer nada. Por tanto, vemos que aquí donde dice clic del mouse le diremos que ninguno. Ahora bien, cuando pasemos con el ratón por encima, quiero que vaya a la diapositiva 2. Para eso, lo que haré será irme a esta pestaña y en esta pestaña le diremos que quiero que tenga un hipervínculo a una diapositiva. ¿A cuál de ellas? En este caso quiero que vaya a la diapositiva 2. Para ello, pulsaríamos en esta flecha y iríamos a este apartado que dice diapositiva. Y lo mandaremos a la diapositiva número 2. Y aceptaremos. No voy a reproducir un sonido ni resaltar al pasar el mouse por encima. Hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces el resultado obtenido no es el deseado. Bien, de momento hemos dicho que al pasar por encima de ese rectángulo, quiero que vaya a la diapositiva número 2. Y aceptaremos. Después hemos dicho que cuando pasemos por encima de esta llanta, queremos que vaya a la diapositiva número 3. Para ello lo que haríamos sería lo siguiente. Desde el menú Insertar, iríamos al apartado de los vínculos y elegiremos la acción. Lo que decía antes, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso nos encontramos con que vuelve a salir la opción de clic del mouse, con lo cual si le pongo el hipervínculo, eso solo funcionaría al hacer clic. No me tengo que despistar y le tengo que decir que tiene que ser al pasar el mouse por encima. Cuando pasamos el mouse por encima, diremos que queremos aplicar un hipervínculo, en este caso la diapositiva número 3. Pulsaríamos aquí y le diríamos diapositiva y lo mando a la 3.
con lo cual ya tenemos puesta otra acción en este otro objeto. Seguidamente marcaremos este otro. Ya os digo que aunque esté de un color diferente no me preocupa porque al final todo esto va a ser transparente, no va a tener nada más. Entonces, en este caso, también le pondremos una acción que será que al pasar el mouse por encima tendrá un hipervínculo que irá a la diapositiva. Vamos aquí a donde dice diapositiva y lo mandaremos a la diapositiva número 4. Y le daremos a aceptar. Una vez hecho esto, le damos a aceptar y ya tendremos esos enlaces colocados. ¿Qué contendrá lo de la diapositiva 2, la 3 y la 4? Bueno, realmente lo que habría sería una explicación de cada uno de los elementos. Esa explicación la voy a poder copiar de una diapositiva a otra. Entonces, lo que voy a hacer es, para que me quede mejor y además ahorrarme trabajo, voy a hacer que estos objetos, ahora que ya están así, pues no tengan ni color de relleno ni color de borde. Es decir, selecciono este y le digo aquí en formato, teníamos el relleno de forma, pues le puedo decir ahora que sea sin relleno. Y donde dice contorno de forma, le digo sin contorno. Con lo cual ya esa figura que estaba por esta zona ya no se va a visualizar. Un momento, que me parece que estoy viendo el contorno todavía. Sin contorno. Aquí parece que es que hay una otra figura. Ahora creo que sí. Ya ha quedado transparente, sí. Eso no había dado bien. Lo mismo voy a hacer con estas otras. Marcaríamos esta figura y donde pone relleno de forma le diremos que sea sin relleno y donde pone contorno de forma le diremos sin contorno. Pulso fuera para verificar que lo hemos hecho bien. Esta otra también le voy a hacer lo mismo. Ya teníamos una acción aquí colocada, entonces le voy a decir donde está lo del formato, que sea sin relleno y también sin contorno. Lo que nos faltaría ahora sería, de momento, aquí, este recuadro que habíamos dibujado al principio, también decirle que sea sin relleno, así nos queda transparente, y luego le diremos que sea sin contorno. Aún lo tengo seleccionado. Si no lo tuviera seleccionado, pues a lo mejor después, al no verlo, pues podríamos despistarnos. Pero en este no le había puesto ninguna acción. ¿Qué acción le voy a poner? Bueno, le voy a poner una acción, voy a dejar el color como estaba antes. Lo dejo así de momento para que se vea el cuadro. Voy a hacer lo siguiente. Nosotros hemos dibujado aquí una serie de figuras. Le hemos dicho que al pasar por encima de una de ellas, vaya a otra diapositiva. Ahora bien, en esas diapositivas voy a tener un texto explicativo de cada cosa. Si yo paso por encima de las luces, pues me aparecerá, por ejemplo, por aquí abajo, una explicación en la que me hablará de los faros. Ahora bien, si luego me salgo, en principio no tiene por qué cambiar de diapositiva. Y según por donde pase, si no toco nada, pues seguiría apareciendo esa información. Entonces, a mí lo que me interesa es que haya una diapositiva, que en este caso será la diapositiva número 1, en la que no voy a tener ninguna explicación. Va a estar únicamente el nombre del vehículo, nada más. Y lo que quiero es que cuando yo pase
por este cuadro grande que cubre toda la diapositiva, al pasar por ahí encima, pues lo que queremos es que automáticamente vaya a la diapositiva 1. Entonces, voy a seleccionar ese recuadro y en insertar las acciones, le voy a decir que al pasar el mouse por encima, tenga un hipervínculo que nos lleve a la diapositiva, en este caso a la 1, que es la que tenía el título este. Bien. Y le voy a dar a aceptar. Ahora sí que ya le voy a decir que no quiero que tenga ni relleno ni contorno. Con lo cual ya tendremos casi los elementos que necesitamos para toda nuestra presentación. Lo que puedo hacer es aprovechar que ya tengo estas acciones, igual que vimos el otro día con los vínculos, pues puedo ver que puedo copiar un elemento que ya tenía un vínculo, pues en este caso puedo copiar un elemento que ya tenga una acción. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar va a ser seleccionar todos los elementos de la diapositiva. Para ello, por ejemplo, me puedo situar aquí afuera y dibujar un recuadro así, que abarque toda la diapositiva. Vemos que se han seleccionado los distintos elementos. Los puedo copiar con este botón y después me puedo ir a cada una de las diapositivas y aquí le puedo dar a pegar. Con lo cual, esos objetos, al irme a estas diapositivas, se van a ir pegando exactamente en la misma posición en la que estaban. Me iría aquí y pegar. Ya tenemos entonces las 4 diapositivas que nos hacen falta para conseguir, en este caso, este efecto que habíamos dicho. Me voy a ir ahora a la diapositiva número 2 y aquí abajo, por ejemplo, voy a colocar un cuadro de texto. Aquí en formas tenemos la posibilidad de utilizar el cuadro de texto, que sería este objeto de aquí. Y puedo escribir, hago clic, un momento que no me ha cogido bien el cuadro de texto. Hago un clic, no me va bien, lo voy a tener que hacer arrastrando. Pues arrastro y dibujo el cuadro. La diferencia de hacerlo entre arrastrando o haciendo clic consiste en que si hago clic puedo escribir un texto que tenga una extensión, la que sea. Conforme voy escribiendo, el texto se va extendiendo. Si lo hago así, arrastrando, nos vamos a encontrar con que el cuadro de texto tiene un área definida y de ahí no se sale. Entonces, en esta diapositiva habíamos dicho que íbamos a hablar de los faros de xenón. Esta letra la puedo hacer si quiero un poco más grande, dándole a escape para marcar el cuadro por completo, y puedo hacer pues que la letra sea un poco más grande. Puedo elegir la fuente que he usado antes, por ejemplo. La Condenser Pro. Y le voy a decir que el color del texto, por ejemplo, sea blanco, que destacará más sobre este fondo azul. Podemos, por ejemplo, subir un poquito el cuadro. Esto ya lo vamos colocando para que estéticamente vaya quedando como nosotros queremos. Debajo de este texto hemos puesto el título, por ejemplo, de esta forma. Pues aquí haciendo doble clic, después puedo pulsar intro
y aquí a lo mejor pues escribo, pues yo qué sé, estos faros nos permiten ver con claridad en las carreteras más oscuras. Vemos que aquí, al no caber en el cuadro, pues ocupa dos líneas. El texto se iría adaptando según yo moviese el cuadro. Vemos que si estrecho el cuadro, el texto se va adaptando. En este caso voy a estirar el cuadrito un poquito más. Supongamos que lo estiro hasta aquí. Así me cabe en una sola línea. Y ya tendríamos aquí un cuadrito de texto que nos va a dar unas características. Ahora lo que puedo hacer es un clic sobre ese cuadro de texto, le doy a escape para que el borde quede continuo y esté seleccionado todo el cuadro y le doy a copiar. Este mismo cuadro lo voy a ir pegando para que quede exactamente en la misma posición en la diapositiva 3, lo tenemos aquí pegar, y también en la diapositiva 4. Lo que tendríamos que hacer ahora sería ir modificando lo que sería cada una de estas diapositivas. Para eso, yo me puedo ir a la diapositiva 3 y, en este caso, íbamos a hablar de las llantas. Aquí cambio el título y pondremos llantas de aleación ligera. Ya está. Y en la parte inferior también voy a cambiar esta frase. Estas llantas permiten calzar unos neumáticos de gran tamaño para más estabilidad, por ejemplo. Lo mismo que antes, si no me cabe, pues estiro un poquito más. Ya está. Pondremos el tamaño de 25 pulgadas. Por último, teníamos la última diapositiva, la número 4, en la que íbamos a hablar de tomas de aire. Y aquí, pues pondremos, por ejemplo, que mejoran la aerodinámica del vehículo y refrigeran su motor de 1500 caballos. Son muchos, pero creo que eran los que tenía este coche. Más de 1000 tenía. Bien, ya tenemos entonces nuestras diapositivas creadas. Vamos a ver cómo funcionaría ahora nuestra presentación. Si yo me sitúo en la primera diapositiva, un momento, ahí parece que hay algo que se mueve y no me gusta. Si
se ve que en algún momento debo haber tocado sin querer el título en la primera diapositiva, ¿eh? Si os fijáis, veis que aquí da un salto este título, esto hay que evitarlo a toda costa, ¿eh? ¿Cómo lo puedo solucionar? Veo que todas estas parece que lo tienen bien puesto, pues podía ir a una de estas, marcar el cuadro del título, a ver si me deja marcarlo. Uy, un momento. A ver si puedo. Parece que el otro cuadro me está cayendo encima. A ver ahora. Ahora. Lo copio. Me voy a la otra diapositiva. En esta de aquí voy a mover el cuadrito este. Y voy a marcar esto. Le doy a escape y suprimir. Y ahora, si quiero suprimir también este cuadro, lo puedo suprimir. Y puedo venir aquí, marcar este, darle a escape y darle a copiar, y al venir a esta diapositiva podríamos poner pegar. Ahora si quiero puedo acabar de estirar el cuadro este, aunque realmente no me haría falta, ¿eh? Y en esta otra pues también lo alargaríamos. Vamos a ver si nos ha funcionado a la primera o tenemos que corregir algo. Nos situaríamos en la primera diapositiva, vemos que ahora ya al cambiar de diapositiva nos salta el título y pondría en marcha la presentación. En este caso, vemos que mientras yo me muevo por aquí encima, estoy en la primera diapositiva. Ahora bien, ¿y si me sitúo sobre la llanta? Vemos que al pasar sobre la llanta nos sale la información relativa a las llantas de aleación ligera. Y si después me salgo de la zona de la llanta, vemos que al salirnos entramos en aquel recuadro grande que teníamos por aquí encima, al cual le hemos dicho que al pasar por encima vaya a la diapositiva 1. Esto nos permitirá que si yo ahora paso por aquí encima, salen las letras, pero cuando me salgo, al estar otra vez sobre el recuadro grande, pasa automáticamente a la diapositiva 1. Si ahora me muevo por aquí encima, voy a ver aquí, y paso por encima de los faros, vemos que nos pone faros de xenón. Y si salgo fuera, vemos que desaparece. Vemos que aquí, según por donde nos vamos moviendo, hay los faros, o si nos venimos por aquí, a ver, aquí me falla, creo que ha sido culpa de la forma que tenía la figura. Las llantas sí me han ido bien, los faros también, pero esta no acaba de responder. Lo podíamos corregir. En este caso nos iríamos, por ejemplo, a diapositiva 2 y buscaríamos, aquí está la figura. Probablemente es que la figura no ha quedado cerrada. Entonces, al no quedar cerrada, no ha quedado bien hecho esto. Entonces, podría insertar una forma. Lo voy a hacer con un rectángulo mismo, que cubra esta zona de aquí, para no complicarnos demasiado. Y haríamos lo mismo que hemos hecho antes. Es decir, en el apartado de insertar, iríamos a donde los vínculos, pondríamos una acción y diríamos que fuese al pasar el mouse por encima. Pasar el mouse por encima, pondríamos un hipervínculo a la diapositiva, en este caso sería la diapositiva 4. Este objeto, lo que puedo hacer es quitar de las otras diapositivas, le daría clic aquí y borraría esta, que es la que no me ha funcionado bien, y esta también. Y lo que haría sería ahora venir aquí a esto, en el formato, diríamos que sea sin relleno y también sin contorno, le daríamos a escape y podríamos copiar. Si vamos al menú inicio, puedo copiar esa figura, nos iríamos a esta otra diapositiva y la pegaríamos, nos iríamos a la otra diapositiva, la pegaríamos y en esta de aquí
No me acuerdo si había borrado la primera figura. Creo que no. Lo reviso en todas. A ver. En esta quito la figura y la pego. Y en esta otra quito loca. Creo que está bien ya, pero yo creo que ya lo he puesto en todas. Tendría que estar en todas las diapositivas. Vamos a verificar que ahora funcione. Pongo en marcha de nuevo la presentación. Cuando paso por las llantas, me lleva a las llantas. Cuando paso por los faros, me lleva a los faros. Y cuando paso por las tomas de aire, vemos que me lleva a las tomas de aire. Sí que es verdad que aquí la flecha, pues, si nos desaparece, pues a veces despista un poco. Pero si nosotros más o menos nos vamos moviendo, vemos que la flecha no tiene tiempo de desaparecer. Y en este caso, pues podríamos controlar mucho mejor esto del poder ir viendo cuando pasamos por encima de una diapositiva o de una zona activa, digamos, o por otra. Si nosotros lo que queremos es que la flecha no desaparezca en ningún momento, lo tendré que hacer ahora de otra forma, porque claro, aquí ahora lo estoy mostrando de manera que se vea en pequeño en una ventana, para que así cuando grabo este vídeo, pues lo veáis entero. Ahora realmente os voy a poner que solo vais a ver la esquina superior izquierda de la presentación. Sería poniendo en marcha la presentación del modo habitual. Es decir, pulsando en este botón, me voy a retirar un poquito, aquí, sería este botón de aquí, me quito un poco, vale. Con ese botón, la presentación se pone en marcha por completo, a pantalla completa. Entonces, haciendo clic en cualquier zona de la presentación, con el botón derecho del ratón haciendo clic, vemos que nos aparece una opción que dice opciones del puntero. Y entre ellas hay una, lo voy a poner más arriba por si acaso no se está viendo. En opciones del puntero me pone opciones de flecha y aquí pone automático. Aquí le puedo decir si quiero que la flecha esté visible o que se oculte siempre. En vez de automático, que lo que hace es mostrarla durante un momento y después ocultarla, le voy a decir que quiero que esté siempre visible. En opciones de puntero, a ver que quede bien. En opciones de flecha, un momento, le doy a escape, voy a pulsar otra vez. Opciones de puntero, opciones de flecha y le digo que esté siempre visible. Entonces, vamos a ver ahora si al hacer la presentación desde el otro lugar, así, a ver si la flecha se mantiene todo el rato a la vista. Vemos en este caso, al mostrarla desde aquí, no lo hace bien del todo. Se oculta al cabo de un momento, porque lo estoy haciendo en este otro modo de visualización. Pero si lo hicieseis en la presentación a pantalla completa, entonces sí que la flecha en principio, lo voy a poner otra vez que se vea solo un trocito, en principio aquí la flecha, ahora se ve, vamos a ver si se mantiene, no, pues no me ha hecho caso. De todas formas ya os digo, probadlo vosotros, porque mi ratón hace unas cosas extrañas, bueno no, está aquí ahora visible. Entonces al poner en visible vemos que ya la flecha no desaparece, se mantiene y entonces la iríamos viendo durante toda la presentación. Lo voy a probar otra vez, a ver. No, si hago esta otra vista se desactiva solo. Lo tenéis que hacer en la pantalla completa si queréis que la flecha se vea durante todo el tiempo en la presentación. Bien, de esta forma entonces hemos visto cómo podemos crear zonas activas en nuestra presentación de manera que según por donde pasemos pues nos pueda mostrar unos contenidos u otros. Aquí se ve que he vuelto a tocar algo. Bueno, no es que haya tocado, ya sé lo que ha pasado. Es que se me ha cerrado antes la presentación sin haberla guardado y la he recuperado y se ve que no había puesto todos los cambios que había hecho al final.
Pero bueno, las otras dos se mantienen y vemos que sí que funcionan, ¿eh? Entonces esto vemos, nos permite crear zonas activas en nuestra presentación, de manera que el usuario pues tiene la sensación de que no está cambiando de diapositiva, ya que lo que es el contenido de fondo se mantiene fijo, pero realmente sí que estamos cambiando y añadiendo alguna información adicional, lo cual pues permite dotar de dinamismo esta presentación. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.